Bendiciones para todos ustedes, amables televidentes y radio oyentes, en este día domingo 25 de octubre. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que lo voy a desarrollar ahora con mis hermanos Carolina Rodríguez y Gaudencio Manríquez. ¿Cómo está, hermana Carolina? Estoy muy bien, pastor, muchas gracias. Y qué mejor estar con nuestros hermanos y nuestros amigos donde están escuchando esta programación de la Escuela Sabática. Muy bienvenidos. Hermano Gaudencio, bienvenido. Buenos días, pastor. Buenos días. Gracias. Y bueno, pues aquí muy feliz de nuevo de estar con ustedes y pues también compartiendo la lección de esta mañana con nuestros hermanos ahí en casa, donde quiera que nos miren. Amén. No podemos hacerlo sin antes orar, así que, hermano Gaudencio, ¿quiere usted orar? Nuestro Dios y Padre, gracias, Señor, le damos por esta mañana que nos concede. Gracias, Padre, por las lecciones que tenemos a cada día. Y en esta hora, Padre, queremos suplicar su bendición. Queremos pedir, Padre, que el entendimiento nos lo abra y que podamos ser receptivos también a lo que usted nos va a enseñar en esta mañana. Rogamos la bendición no solo para nosotros, sino para cada hermano y cada hermana que nos mira a través de la televisión y donde quiera ellos estén. Padre, rogamos también que su bendición llegue a ellos. Amén. Gracias, pues, denos su Santo Espíritu, denos discernimiento para compartir con nuestros hermanos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El título de la lección para esta semana es La autoridad de Cristo. Y cuando hablamos de la autoridad estamos hablando de la facultad o el derecho que Él tenía para hacer lo que hacía. Vamos, por lo tanto, en esta semana, sin duda, a vernos hasta identificados con Él, porque por ahí algunos tal vez le han cuestionado la autoridad por qué hace tal o cual cosa. Personalmente, pues yo lo he vivido y sin duda voy a sentirme como identificado con el Señor en esta lección llamada La autoridad de Cristo. Marcos nos va a presentar cómo el Señor hacía las cosas y cómo inclusive esa autoridad fue cuestionada. Partamos del versículo de memoria, que es al mismo tiempo el versículo de ya lo que es la lección de hoy domingo. Hermana Carolina, ¿qué dice ese versículo de memoria y cómo usted lo puede relacionar con el título, la autoridad de Cristo? Bueno, Marcos 1:11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pues vemos que nuestro Dios reconoce a su Hijo, le da la autoridad. Lo reconoce de tal manera que se complace al presentarlo en aquella oportunidad y a cada uno de nosotros ahora como nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y hermano Gaudencio, ¿en qué ocasión fue que el Padre reconoce a su Hijo? ¿Cuándo fue que sucedió esto? ¿Cuándo fue que se dijeron estas palabras? Bueno, pastor, pues cuando Él, nuestro Salvador, pues toma su bautismo, ¿no? Entonces, al momento de levantarse o de salir del agua, pues aquí está el Señor eterno, ¿no? Reconociendo y dando autoridad y también dando a conocer a los que por ahí estaban que este era su Hijo amado. Saben, hermanos, que cuando escuchamos al Padre decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el libro de Mateo, pero vemos aquí en Marcos que dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros miramos que esto fue algo muy significativo. En la primera declaración, pues es Juan el que oye que le dice el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en la segunda es a Jesús mismo, a quien el Padre se dirige, pues le dice: tú eres mi Hijo amado. Pero esto no es otra cosa que
prácticamente reconocerlo como alguien igual. No deberíamos nosotros mirar esta declaración como una declaración en orden de jerarquía, sino en orden de igualdad. Si nosotros vemos en el orden de jerarquía la declaración, nosotros vamos a decir, oh, el Padre es más que el Hijo. Pero hermanos, nosotros debemos de ver que al decirle el Padre, tú eres mi Hijo amado, es para que nosotros entendamos la función que iba a desempeñar. Pero en sí, Él es tan igual al Padre que Él mismo dijo, yo y el Padre, dijo, uno somos. El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Amén. Así que cuando ese día el Señor dijo aquellas palabras, ahí prácticamente estaba declarándolo como alguien que tenía la autoridad igual que Él. Pero hermana Carolina, según acá en este día domingo, estas palabras que el Padre dio o expresó fueron el resultado o la respuesta a una oración que Jesús hizo. No lo vemos en la Escritura, ¿verdad? No lo vemos que la Biblia diga de que Jesús haya orado, pero nosotros pues nos dejamos guiar por lo que dice el don de profecía y como la mensajera Elena White nos dice de que fue esta voz que se oyó el resultado de una oración hecha por Cristo. Bueno, vamos a leer acá en Exaltad a Jesús, página 103, y debemos recordar que Cristo siempre, todo el tiempo, pasaba orando cuando iba al monte, ¿verdad? Entonces vamos a leer, la oración de Cristo, pronunciada a orillas del Jordán, incluye a cada uno de los que creerían en Él. Ahí está usted y estoy yo. La promesa de que es acepto en el amado es para usted y para mí. Aférrese de ella con una fe inconmovible. Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esto significa que Cristo ha abierto un camino a través de la sombra oscura que Satanás ha arrojado sobre su senda, por el cual usted y yo puede llegar al trono del Dios infinito. Él se ha asido de una fuerza todopoderosa y usted y yo ha sido aceptado en el amado, como dice también Efesios 1:6. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado. Entonces, cuando el Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, allí estaba incluyéndonos a nosotros también, ¿verdad? Claro que sí, allí somos nosotros, por medio de Jesucristo, participantes de este camino libre que Dios nos ha dejado, por supuesto estrecho, ¿verdad? Pero estamos siendo aceptos en el amado por medio solamente de Jesucristo, por su gracia. Amén, hermano Gaudencio. La siguiente declaración profética, ¿por qué no la lee y veamos cómo también sigue ampliando este momento tan impresionante? Claro que sí, dice, la oración de Cristo en favor de la humanidad perdida se abrió camino a través de las sombras que Satanás había arrojado entre el hombre y Dios, y dejó un limpio canal de comunicación hasta el mismo trono de gloria. La voz de Dios se oyó en respuesta a la petición de Cristo, y esto le dice al pecador que su oración encontrará lugar junto al trono del Padre. El Espíritu Santo le será dado a aquellos que buscan su poder y su gracia, y ayudará a nuestras incapacidades cuando estemos en audiencia con Dios. Amén. Amén. ¿Qué le parece? Bueno, aquí nos habla a nosotros, ¿verdad? Dice, aquí le habla al pecador que también podemos encontrar lugar junto al trono del Padre. Y pues ahí estamos, ¿no? Como decía la declaración anterior, pues ahí nos incluye a nosotros. Y qué privilegio el nuestro, de que así como la voz que se oyó
para reconocer Dios a su Hijo, pues también a través de Él nos reconoce a nosotros como sus hijos. Amén. Bueno, dice también aquí el don profético, en la nota que está inmediatamente después del versículo de memoria, relacionado siempre con lo que estamos hablando, dice que a pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal de que Dios le había prometido. Sabía que era al Redentor del mundo a quien había bautizado. Deseo a toda la gente, páginas 86 y 87. ¿Qué les parece a ustedes esta declaración? ¿Qué les impresiona? Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Si él está profundamente, ¿verdad?, conmovido, imagínense, al ver a Cristo de rodillas, al ver a Cristo suplicando prácticamente por nosotros, ¿verdad?, para que nosotros también obtengamos parte junto con Él, ¿verdad? Y me llama la atención acá que derrama lágrimas, y eso es una cosa bien profunda en su corazón. Nosotros también, ¿verdad?, debemos de ver, de aprovechar y de valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros, humillarnos ante el Padre por medio de Jesús. Amén. Hermano Audencio, ¿qué le impresiona a usted de esta declaración? Bueno, me impresiona la primera declaración, pastor, que dice que a pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de su humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, y bueno, a nosotros el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Y aquí pues Él iba a tomar esos pecados, los iba a tomar, ahora sí que pues iba a tomar el lugar de nosotros. Más sin embargo, pues con todo y eso, el Padre todavía dice el pastor que lo declara como pues Hijo del Eterno, ¿verdad? Y podemos ver de nuevo cómo es que a través de Él, aún con todo el pecado que cae sobre nosotros, todavía Dios a nosotros a través de su Hijo pues nos reconoce como hijos del Eterno. Qué hermoso esto, hermanos, cuando el Señor suplicaba con lágrimas la aprobación del Padre, porque Él obtuvo esa aprobación. Cuando Él dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en ti tengo complacencia, allí prácticamente Dios le estaba dando su aprobación. Allí Él estaba siendo aceptado en esa misión que iba a desarrollar aquí en la tierra, y por lo tanto esas palabras fueron las palabras que le confirmaron a Él de que estaba haciendo lo correcto. Interesante cuando dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es como decir, estoy agradado de ti, estoy muy complacido de que hasta esta fecha, desde cuando naciste, me hayas mostrado que en los negocios míos te ha convenido estar. Y aunque tienes sobre tus hombros toda la naturaleza caída, aunque tienes prácticamente sobre ti los pecados de un mundo culpable, y como el pecado hace separación entre Dios y el pecador, por el hecho de que suplicas que te reciba o que te apruebe, yo te digo, tú eres mi Hijo amado y estoy muy contento contigo. Amén. Mis hermanos y hermanas, gloria a Dios,
porque en Cristo también nosotros encontramos esas palabras de aprobación del Padre. Amén. Nosotros también, hermanos y hermanas, si sentimos que la carga del pecado nos agobia, si sentimos, hermanos, la culpa, vengamos a nuestro Señor a pedirle perdón, a pedirle que nos apruebe como hijos. Y yo le aseguro que el Señor lo va a recibir, el Señor le va a aprobar, porque usted vendrá en una condición de humildad, reconociendo el pecado. Amén. Así el Señor también a usted le va a hacer participante de la naturaleza divina, y de la misma manera usted tendrá la autoridad de su Padre Celestial para vivir la vida y vivirla conforme a su voluntad. Amén. Es impresionante que la sierva del Señor diga de que Jesús haya orado cuando se bautizó, que esas palabras fueran la respuesta a su oración, y que la oración la haya hecho postrado como suplicante. ¿Qué le parece esta parte, hermana Carolina, el hecho de que Jesús se haya postrado? ¿Qué enseñanza nos da esto en cuanto a la postura que deberíamos nosotros, utilizar para orar siempre que se pueda? Sí, claro, mire, si Cristo lo hizo y en un momento en el monte, y pues ahora tenemos tantas comodidades que, pues, imagínese parado. Hay una parte que me llama la atención donde dice que somos más grandes de rodillas que de pie. Uh-huh. Pero ahora pues vemos que en muchas ocasiones y en la mayoría de las ocasiones que la gente ora, se queda de pie o sentada. Debemos de tomar ahora en cuenta, ya que se presenta la oportunidad de ver que Jesús de rodilla, y no solo de rodillas, sino que también se inclinaba más, ¿verdad? Su cabeza sobre las rodillas, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿por qué no arrodillarnos ante el Padre Celestial, ante nuestro Dios eterno? Amén. Él se merece la honra, la gloria y toda nuestra adoración. Por lo tanto, veamos ese punto de vista de la oración, que tenemos que, si no se puede, pues si las rodillas ya no están buenas, pues ni modo, pero mientras se pueda, doblemos las rodillas ante el Padre, y de esa manera pues estaremos en señal de humillación acercándonos más a Dios, y también pues así como Cristo lo hizo, es nuestro ejemplo en todos los aspectos, en el bautismo y en todo. Hermano Gaudencio, para terminar, entonces nosotros también como hijos de Dios podemos tener la misma autoridad que Él le delegó a su Hijo. Bueno, yo creo, pastor, que sí, más sin embargo, pues el Señor se agradó, como usted comentó, ¿no? En su Hijo amado desde su nacimiento, y bueno, nosotros podemos tener también ese privilegio de ser llamados hijos amados cuando estamos en obediencia. Amén. ¿Verdad? Y el Señor pues nos da la invitación y nos da, ahora sí que nos da a conocer esto para que nos esforcemos y andemos siempre en obediencia, y pues escucharemos siempre las palabras del Señor, ¿no? Este es mi Hijo amado, ¿no? Y qué hermoso pues que Dios nos reconozca de tal manera, sí, pastor. Todos los días nosotros deberíamos buscar la aprobación de Dios. Amén. Como Jesús la buscó inmediatamente después que se bautizó. Deberíamos nosotros, hermanos, reconocer que Dios es lo más grande que hay, y que en la medida en que Él nos dé palabras de aprobación, pues tendremos esa autoridad. Miren, ¿se acuerdan ustedes cuando dijo el apóstol que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Amén. Allí esa expresión, les dio potestad, prácticamente dice, les dio autoridad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Así que, hermanos, en Cristo, por haberle aceptado, por haberle recibido, por creer en Él, hermanos, nosotros también, el Padre nos da esa autoridad de un hijo. Cuando el Hijo es reconocido por el Padre, tiene derechos de las cosas que el Padre le da para que pues
digamos, administre. Y en este caso, hermanos, nosotros tenemos una gran misión aquí en la tierra, que es la de proclamar el mensaje. Por eso, antes de irse al cielo, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Allí les delegaba la autoridad. Así que, hermanos, la autoridad de Jesucristo, Dios está dispuesta a darla a todo aquel que la suplique y que, reconociendo el pecado, se la pida. El Señor se la otorgará en la medida en que, como Cristo, haga la voluntad de su Padre. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos reciba hoy y nos acepte como sus hijos, como igual aceptó a Jesús aquel día. Padre nuestro que está en el cielo, este día usted nos ha presentado en la lección cómo prácticamente le otorgaba autoridad a Jesucristo como hijo para que hiciera las obras maravillosas que hizo aquí en la tierra. Señor, nos alegra saber que dicha autoridad usted también nos la da a nosotros. Amén. En la medida en que también a Él lo recibimos y creemos en su nombre. Amén. Gracias, Padre, porque en esa aceptación, en esas palabras de aprobación que usted le dirigió a Jesús, allí también estaba incluyéndonos a nosotros. Amén. Cuánto nos alegra saber de que cuando venimos a usted arrepentidos, reconociendo el pecado, pidiendo perdón, lo que escuchamos son: tú eres mi hijo amado. Amén. En ti tengo complacencia. Amén. Porque como ha sido claramente presentado en este estudio, en aquella declaración, allí estábamos todos nosotros siendo incluidos. Amén. De manera, Padre, que en esta hora, muy agradecidos, queremos vivir como hijos. Queremos este día y todos los días que faltan de nuestra existencia, vivirlos en calidad de hijos. Amén. En calidad de hijos obedientes, en calidad de hijos que reconocen a usted como Padre, en calidad de hijos que se someten a su voluntad. Amén. Así, Padre, en esta hora te agradecemos por presentarnos la autoridad de Cristo, que viene siendo la autoridad que tú nos das, incluso cuando nos bautizamos y nos declaramos tus servidores. Amén. Gracias, Señor. Ayúdanos todos los días a vivir como hijos tuyos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.